Aquí en la W. Antes aprovecho para saludar al gobernador saliente del Magdalena, Carlos Caicedo. Nos atiende a esta hora. Exgobernador, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los días de la W. ¿Usted qué le diría a sus electores, que fueron muchísimos, cuando se preguntan, pues, elegimos a nuestro gobernador para todo el periodo, pero se nos va a hacer política para asegurar la sucesión de sus candidatos a alcaldía y gobernación? ¿Qué le diría a esa persona que votó por usted pensando que usted se quedaría hasta el final? Pues sí, en efecto, Julio, le dijimos a los 344,000 magdaleneses que votaron por nosotros, que fue la votación más alta en la historia de la gobernación, pero vamos tristes, precisamente por tener que vernos forzados a salir a defender la democracia en un departamento donde está amenazada la misma, porque no permiten que se inscriban candidatos que se postulan, y mucho más candidatos de la izquierda, y mucho más candidatos del partido de gobierno, siendo el partido que me avaló. Pues mal haría yo en gestionar en causa propia como gobernador el hecho que el partido sea inscrito, que su candidato o candidata no fuera revocada, y nos forzaron precisamente a esta renuncia, porque no solamente revocan la candidata que iba encabezando las encuestas por parte del partido Fuerza Ciudadana, que es el partido de gobierno en Santa Marta, que en el Magdalena, sino que además, Julio, le impidieron al partido inscribir en casi 11 días otro candidato de reemplazo, de suerte que estos sectores que interpusieron la demanda, que son las familias políticas tradicionales de aquí, pues no quieren que se presente el partido, y no hay que dicen que no ha hecho nada, que no hay resultados. ¿Por qué no dejan que sea el constituyente primario el que lo decida? ¿Por qué no lo permitió la registraduría o el Consejo Nacional Electoral? Bueno, porque son los mismos. Entonces nos correspondió hacer lo que coherentemente hemos hecho siempre, defender nuestras ideas con convicción, alejándonos del cargo para estar en la calle al lado de la gente y buscar garantizar un derecho que es fundamental en una democracia: elegir y ser elegido. Don Carlos, pero yo tengo entendido, usted me corrige, que a la candidata no la descalifican por ser de izquierda o del partido de gobierno o ser progresista. La descalifican porque consideran que al ser su hermana y usted ser el gobernador, no está habilitada. No, Julio, la ley es muy clara, y esa es una de las condiciones de las 4 que establece la ley electoral, precisamente para efectos de tomar una decisión de esa magnitud. Hay una cuarta variable, que es examinar si hay actos de gobierno o de gestión que favorezcan al candidato, que en este caso tenga grados de consanguinidad o afinidad con el gobernante de turno. En nuestro caso, pues esto demandaba un examen que no es de carácter simplemente formal frente a la norma, sino que implica examinar qué acciones adelantamos nosotros para que pudiéramos favorecer la candidata, en este caso Patricia Caicedo, que era mi hermana. De suerte que la argumentación, que no dejó lugar precisamente a ese examen por parte del ponente Lord Duy, del grupo de los Char, pues fue fulminante, y no solamente fulminante en relación al derecho que ya le cabía, sino que además no le permitieron el uso de los recursos, porque fueron dilatando, le concedieron el recurso al demandante en representación de los clanes mafiosos del Magdalena y Santa Marta, y vea usted que demoraron 11 días para habilitar la nueva inscripción del partido, y no lo hicieron por su voluntad al señor registrador o el Consejo Nacional Electoral, Julio, sino por un juez de la República, un juez constitucional, que les ordenó que inscribieran el candidato de Fuerza Ciudadana. ¿No le parece sospechosa esa conducta del Consejo Nacional Electoral, de la registraduría, de la propia Procuraduría que militó en esta causa? Si usted va a ver, son los grupos políticos que están pues buscando retomar el poder que perdieron hace 12 años en Santa Marta y hace 4 años en el Magdalena, y se valen de sus relaciones en el Consejo Nacional Electoral, en la Procuraduría y en la Registraduría.
Pero, gobernador, es que usted habla de las familias tradicionales de Santa Marta y del Magdalena. Sin embargo, usted no menciona que ustedes llevan en el poder 12 años y que van para 16 años, que en la gobernación usted quiere dejar a Rafael Martínez, que ya fue alcalde de Santa Marta, que lo sucedió a usted y quería dejar a su hermana. Entonces, ¿cuál es el cambio acá? Usted se está comportando, ustedes se están comportando como lo que tanto criticaron en Santa Marta. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a que personas como nosotros, Rafael Martínez era cobrador de buseta, estudié en universidad pública, ¿no? Yo soy hijo de una trabajadora de casas de familia y de un maestro, guajiro, él y magdalenense, ella, y Vilma trabajó, hija de una señora que vendía comidas, ella fue mesera, dependiente de oficinas en la ciudad de Santa Marta. Somos ciudadanos del común, que venimos de abajo. Somos ciudadanos, obviamente, con la idea de que las mayorías tienen derechos que estas élites conculcaron. ¿Sabe cuánto tiempo gobernaron estas élites? 200 años. Si usted examina de la época de la independencia hasta la Constitución Federal, de la Constitución Federal hasta la Constitución del 86, el primer presidente, inclusive, de la Constitución del 1886, no fue un bogotano, fue un samario, el señor Campos Serrano. Duró cerca de 8 meses antes de esa Constitución y después. Y veas que esas familias tradicionales instaladas en el poder hasta la elección popular de alcaldes y como usted lo dice, hasta hace 12 años, es decir, cuente usted y cuenta prácticamente 200 años en una línea histórica, los hijos de los padres, de los nietos, de los bisnietos, los clanes Cotes, Dávila, Zúñigas, Vives, Díaz Granados, instalados en el poder, los que han sido presidentes del Congreso, los que han sido ministros, los que han tenido la capacidad que este departamento, que era uno de los 9, por lo que surgió Colombia, no se quedara rezagado y se comparen sus indicadores con las antiguas intendencias y comisarías. Estamos hablando de clanes terratenientes ligados al narcotráfico. Exgobernador, sí, pero usted habla de clanes y no es un clan cuando uno pone a su hermana como candidato, a su otra hermana como directora, como ordenadora del gasto en Indetur, como es el caso de su hermana Ana María Caicedo Omar. ¿Eso no es un clan familiar? Porque entonces, perdóneme, usted lo que está haciendo es replicar, como le dice mi compañera, lo que está criticando. O si no, cuéntenos cuál es la democracia interna en Fuerza Ciudadana. ¿A través de qué mecanismo democrático se había definido que su hermana Patricia iba a ser la candidata de Fuerza Ciudadana en la ciudad? Cuéntenos, exgobernador. Extraordinaria pregunta, Juan Pablo, que espero me permitas contestarlas, cada una de ellas. Bueno, mira, Fuerza Ciudadana precisamente toma la decisión en torno a sus candidaturas en procesos convencionales. Tanto ella como Rafael Martínez fueron escogidos, igual que los candidatos a Asamblea y Consejo, en eventos amplios, democráticos, donde la gente se inscribe, se postula y los demás militantes, como en todo partido, pues votan. Y eso se levanta en actas. En este caso nosotros somos recientemente un partido, porque fuimos históricamente por 15 años un grupo significativo de ciudadanos que siempre recogía firmas. Es más, somos el único partido de los partidos que le han otorgado recientemente personería jurídica, que le mandaron la personería jurídica para impedir que postuláramos candidatos. Entonces, la primera pregunta, te la respondo, fue mediante un proceso democrático. Lo segundo, mira, no sé si conoces bien a Patricia, yo es mi hermana, la amo, como tú debes amar seguramente a tus hermanos, pero no por que sean tus hermanos, un periodista reconocido en Colombia, se le puede castrar el derecho a que ellos ejerzan justamente los derechos que tienen en esta democracia. Ella es una líder ambientalista, es una líder animalista, es una líder feminista, es una líder progresista. Y ella a su vez ha hecho una carrera como profesional, está estudiando un doctorado y al mismo tiempo ha ejercido como concejal, inclusive ella ejerció como concejal muchos años dentro del Partido Verde y no en Fuerza Ciudadana. Se integra a Fuerza Ciudadana en los años recientes, se gana su postulación y vea usted que iba ganando en las encuestas igual que Rafael Martínez. Y estos sectores de los clanes políticos tradicionales, estos que salieron del poder por 200 años, son los que activan un mecanismo para intentar sacarnos del juego democrático, lo que nosotros jamás hemos hecho. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no quieren que participemos? Entonces, ahí le respondo la segunda. Y la tercera, usted me menciona
clanes familiares. A ver, vamos a examinarlo con cuidado. Ana María, que es hija de mi padre, ella es una profesional con estudios inclusive en maestrías desarrolladas en otros países, y ella, pues como profesional, postuló su nombre en un cargo y ahí ejerció y estuvo, creo que encargada por unos días en una subdirección de una oficina en el distrito. Tiene derecho al trabajo. Yo no la recomendé, ella postuló su nombre y ahí está en ese cargo, un cargo donde creo que se ganaba 4 o 5 millones de pesos. En el caso de mi hermana Patricia, y he explicado su reconocimiento, su trayectoria, y es precisamente ese reconocimiento y el trayectoria. Pero don Carlos, es que nadie está discutiendo eso. Mire, es que nos distraemos y yo le voy a leer la ley 617 de 2000, artículo 37, numeral 4. Quien tenga vínculos por matrimonio, unión permanente, parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad, 1º de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio, o con quienes dentro del mismo lazo hayan sido representantes legales de entidades que administran tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios o de seguridad social, de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio. Su media hermana ordenó gasto y su hermana es 1er grado de consanguinidad. ¿Qué hacemos? Sí, ciertamente. Pero en el caso de lo que estás leyendo es importante leer precisamente el artículo o el numeral relacionado con la relación mía en este proceso, porque es que finalmente la revocatoria se funda no solamente en lo que acabas de leer, ciertamente, sino en relación a mi condición de gobernador y la condición de ella, de hermana, postulándose el cargo de alcaldía de Santa Marta. Habría que examinar, que eso era lo que estaba en el debate jurídico, el que no se permitió, qué acciones de gobierno desarrollé yo para favorecer su candidatura. Y este es un tema, por supuesto, que demandaba un análisis no exegético, no, digámosle, milimétrico de la norma, sino teleológico, finalístico. Para eso es que se acopian pruebas, y en el examen de la prueba es que se determina si ciertamente se configura esta otra causal. Don Carlos, de la consanguinidad no tiene ninguna discusión, Julio. Pero, don Carlos, pero para eso es la ley. La ley lo dice, ahí está clarísimo. Ley 617. Por eso, pero el otro numeral, Julio. Pero eso... que estás leyendo el de la consanguinidad, no estás leyendo el otro que tiene que ver con las acciones que se desarrollan en un cargo para favorecer a un familiar, a un pariente. Pero mira, yo te concedo que lo que estás diciendo en relación a la lectura solamente de este numeral, y te concedo lo que decía el señor Juan Pablo, lo que la pregunta que les hago a ustedes y a la opinión pública es si ese fue el propósito, y es impedir que un pariente de alguien que esté en el gobierno o un pariente de alguien que ordenó un gasto por, entiendo, en el caso que menciona, de 8 millones de pesos, el gasto que creo ordenó en esta oficina turística del distrito, es decir, que hay que ver la magnitud de ese gasto en relación realmente al fondo de lo que el bien jurídico tutela. La pregunta que yo hago es ¿por qué demoran 11 días en conceder el recurso para que se habilite la inscripción de un nuevo candidato de Fuerza Ciudadana? Don Carlos. ¿Por qué? No, pero eso es importante que se lo pregunten a ustedes al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría y la Procuraduría. Mire, don Carlos, yo le tengo una pregunta. Usted tiene inmensa popularidad y usted tiene derecho a promover candidatos de sus afectos. Lamentablemente los que están por razones familiares pues se les complica, pero usted ha promovido candidatos que usted conoce y que han hecho parte de su proyecto político. Ni más faltaba. Usted no es el primero que en ejercicio de su cargo hace política por funcionarios que hacia el futuro le interesan, que consoliden un movimiento político. Usted no es el primero ni el último que lo hace. Eso lo hacen todos los alcaldes y gobernadores del país. Lo que pasa
don Carlos, y yo no sé si usted lo llegue a aceptar, es que a usted se le fue un poquito la mano. Pero sería bueno que me precisaras en qué se me fue la mano. Primero, la Ana María no firmó ningún CDP precisamente que comprometiera recursos. Segundo, ¿en qué se me va la mano cuando Patricia, asumamos que usted tiene un hermano Julio y él se gana el derecho a participar? ¿Usted por qué se lo debe constreñir? Este es un derecho que ella se ganó en público, se ganó en una convención, y es un derecho además que le cabe en la Constitución y la ley. ¿Dónde está mi derecho, o es suyo, a prohibirle que ella pueda ser candidata en franca lid y que los ciudadanos pues determinen si tiene los méritos o no para estar en la alcaldía? Porque estaba en debate este asunto. Ahora bien, ¿a qué te refieres cuando dices que yo he favorecido candidatos para que luego lleguen estos cargos? Yo le doy un ejemplo, exgobernador. La información revelada por medios en el departamento de Magdalena sobre el uso del hospital Julio Méndez Barreneche para favorecer a los candidatos de Fuerza Ciudadana a la alcaldía y a la gobernación. Hay grabaciones de altos funcionarios de ese hospital presionando a los contratistas, a las enfermeras, pidiéndoles que consiguieran votos, diciéndoles que no se metieran con ese tema porque eso era pelear contra la papita. A eso nos referimos, exgobernador, cuando decimos que hubo participación de la gobernación en el proceso político en curso. Mire, la información que tengo es precisamente que esos fueron contratistas conversando con otros contratistas, y yo mismo, en mi condición de presidente de la Junta Directiva de ese hospital, pedí inmediatamente una investigación al área de control interno para que nos informara y luego dar curso a la Procuraduría si había mérito a esas denuncias. Yo no le puedo, negar que en estos procesos de orden político electoral hay personas que toman decisiones por cuenta propia. Pero mire, si yo quisiera utilizar el cargo precisamente para todo lo que ustedes están diciendo, permanecería en él estos días, o no me hubiera retirado precisamente para ir al terreno a enfrentar a estos clanes políticos de la mafia que inclusive con financiación de sectores del narcotráfico, como se dice, pretenden volver a la alcaldía para robarse los recursos del agua. Es que eso es lo que está en cuestión. 1.6 billones de pesos de esta licitación que está en curso en el distrito y que es el resultado de haber sacado a Metro Agua y haber recuperado la soberanía tributaria por nuestra parte. Eso es lo que hay de fondo. Parar proyectos que hoy están cambiando Santa Marta y que han cambiado el Magdalena. Esto no es un proceso que podríamos decir, no aceptamos críticas algunas, el proceso perfecto. Esto es un proceso que va avanzando. En 12 años aquí no había sino una tierra arrasada en Santa Marta. No, señor. No, eso no es así. Su primera obligación era permanecer en el cargo, independientemente de los argumentos que usted tiene, su obligación era cumplir el periodo, retirarse, para defender todas esas cosas que usted dice no le corresponde a un gobernador que renuncia para dedicarse a la política, dejando en el gobierno antiguos subalternos suyos. Don Alberto, son 2 meses, 17 días. 17 días antes de la elección y 2 meses de empalme. Yo presido el Comité Departamental de Garantías Electorales. Ya llamé al registrador y al señor del Consejo Nacional Electoral, que nunca me contestó. Y les dije, mire, hay un partido que le están negando el derecho a tener su candidata o a postular uno nuevo. Le pido, por favor, que garanticen ese derecho porque hay una extraordinaria inconformidad aquí, como lo hubo en San Zenón y en Tenerife en pleno proceso de pandemia, don Alberto, y se repitieron las elecciones y ganó allá el Partido Conservador Liberal y el registrador actual nos felicitó por cómo lo organizamos. Pero resulta que es la paradoja, no le estaban garantizando el derecho a este partido que da la casualidad, es el partido de gobierno de la gobernación y en el distrito. Y si yo actúo en causa propia, insisto más, pues ya ahí empiezo a meterme en el terreno de la participación política y no me vi sino forzado a renunciar para defender en la calle el derecho que tiene este partido, que tienen sus candidatos y que tienen los electores de poder ejercer la democracia. Es que eso es lo que está en cuestión y en juego aquí. Por eso ni siquiera tomé la decisión
a pesar de presidir Fuerza Ciudadana en Colombia, de ir a visitar otros departamentos, de respaldar otras candidaturas. No estamos pendientes de nada distinto que desarrollar una acción de defensa de la democracia en Santa Marta, que está ampliamente amenazada en el departamento del Magdalena. ¿Por qué inhabilitan los candidatos de Fuerza Ciudadana? Es que esto no es solo contra Patricia, lo están haciendo contra Rafael. ¿Y por qué doctor Caicedo, que se escribiera en 11 días un nuevo candidato precisamente, de Fuerza Ciudadana? Doctor Caicedo, precisamente eso que usted está diciendo de defender la democracia y que lo que usted tuvo que hacer pues para poder defender todo lo relacionado con su partido Fuerza Ciudadana es respetable, pero desde antes de su renuncia ya se habían presentado irregularidades en el departamento del Magdalena. El tema de seguridad es uno de ellos, 3 masacres en el último mes. A esto se le suman los constantes bloqueos en la vía que comunica Santa Marta con Barranquilla, que ha dejado pérdidas millonarias. ¿No cree usted que esto merecía también su atención y no lo ha hecho solamente por renunciar y defender la democracia, como usted mismo lo dice? Y ya se había advertido dentro de su propio partido que el hecho de haber postulado a Patricia Caicedo como candidata a la alcaldía de Santa Marta podría tener esas irregularidades. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, una pregunta muy pertinente. Lo primero, y te respondo por lo último, en lo que tanto insiste. Yo nunca los vi, ustedes preocupados y en realidad frente, por ejemplo, a que los Cotes se turnaban. Miguel Gómez Cotes, Rosa Cotes, estuvieron 8 años en el poder saqueando el Magdalena. Ahí estaban los Cotes, se robaron la vía de la prosperidad. No había un cuestionamiento en relación a la consanguinidad o los desgranados que han estado en la alcaldía, en la gobernación. Es más, le quiero decir, ese hospital donde dicen ustedes que sucedió aquello, fue administrado por los desgranados por toda su vida, como lo hacen en Corpamac. Este clan que además tiene ministros, que tiene el presidente de la CAF. Es decir, estamos hablando de clanes poderosos a los que no se les cuestiona que se turnen en el poder, porque son ellos, los clanes poderosos, pero en nuestro caso siempre están haciendo cuestionamientos que si nos dan la oportunidad siempre lo respondemos. Querida periodista de la W de Santa Marta, usted bien sabe el compromiso que hemos tenido nosotros en la lucha contra el narcoparamilitarismo. Inclusive yo tuve que salir algunos días de Santa Marta porque fui declarado objetivo militar por estos grupos. Yo he pedido la recategorización de los Pechenca y la captura de sus cabecillas, y hemos pagado las recompensas más altas en toda la historia en Santa Marta y en Magdalena para la captura de muchos de ellos. Hemos pedido el traslado de las cárceles donde siguen delinquiendo y afortunadamente el actual ministro de Justicia nos los concedió. Hemos pedido planes de protección especial para el territorio de los líderes sociales. Hemos dotado de motos, vehículos, equipos de telecomunicación en nuestra fuerza pública. Es más, el Consejo de Seguridad reciente que se hizo, al que no pude asistir, ya como es gobernador, y otros más hicieron por mi convocatoria y la lucha frontal que hemos dado a los delincuentes. Pero ¿sabe qué llama la atención? Déjeme contestar esto, por favor. Cuando yo fui elegido, revisen la historia, ustedes lo documentaron. A la primera semana hubo un paro armado. ¿De quién? De los herederos del señor Giraldo aquí, de los narcoparamilitares de la Troncal. A la semana vino el presidente Santos, se crea la metropolitana. Sí, pero hubo una lucha contundente con estos sectores. ¿Sabe qué ha pasado? Desde Duque vengo denunciando cómo crece el narcoparamilitarismo. Pero a propósito de eso, a propósito de esas denuncias, es que usted acaba de decir que hay recursos, dice que hay recursos de la mafia en la campaña. ¿De quién son los recursos de la mafia y a quién está favoreciendo y qué pruebas hay de eso? Bueno, mire, es muy importante que ustedes revisen quiénes son los que están respaldando las diversas candidaturas que quieren impedir que precisamente Fuerza Ciudadana tenga sus propios candidatos. Pero mire, ¿por qué no nos da los nombres? Voy a responder, querido periodista. Denos los nombres. Vea, las campañas que estamos enfrentando nosotros, todas estas campañas, las que fueron autoras de la revocatoria, las que están tramitando inclusive corromper jueces. Nombres, don Carlos, ¿cuáles son los nombres? Momentito, en el clan Dávila, en el clan Pinero, en el clan Cotes, bastante investigación hay por narcoparamilitarismo. Indictment en Estados Unidos, investigaciones en curso por conexión con actores del narcotráfico. Eso le corresponde darlo, llame usted a la Fiscalía, esto le corresponde darlo a los distintos órganos que están adelantando esta investigación. Llamaremos a la Fiscalía a ver si hay sospechas de financiación del narcotráfico de los contradictores suyos. La última pregunta se la hace directa y ojalá que la respuesta sea concreta. Un abogado, se llama Miguel Martínez. Don Miguel, ¿usted qué le quiere preguntar a Carlos Caicedo?
Gobernador o exgobernador, ¿es cierto que usted trabajó en el gobierno del parapolítico Jorge Caballero y fue financiado por los Vives y los Dávilas cuando fue alcalde? No es cierto que fui financiado absolutamente por estas personas que dice usted, y es cierto que trabajé en la gobernación del señor Caballero cuando el señor no estaba en curso en ningún tipo de investigación, pues estas investigaciones en las que él estaba en curso, y luego las confesó, las hizo en su condición de representante a la Cámara, no en el primero, sino en el segundo de los periodos en que participó, cuando se configuró este pacto de Chibolo, al que inclusive varios de los candidatos de los que usted defiende estuvieron en curso en suscribir esos pactos. Don Miguel, muchas gracias. ¿Le satisface? Muy amable. Don Carlos, muchas gracias. Ya regresamos, pues es el escenario dificilísimo en una crisis muy grande. El departamento de Magdalena se queda sin el gobernador y él reclama que no lo están dejando inscribir sus candidatos.